estudiantes del 10º año. Hoy es miércoles 16 de septiembre del 2020. Continuamos con una clase más de ciencias naturales. Pero antes, como siempre, vamos a agradecerle a Dios Padre por este día maravilloso que nos sigue dando y sobre todo esa gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Pues bien, en la clase anterior lo que pudimos desarrollar fue algo muy importante para nosotros. Fue el proceso también de los seres vivos y los seres físicos, es decir, los seres bióticos, los seres abióticos, en fin, todo ese cambio de la biodiversidad, hacia donde nos llevaba sobre todo a descubrir esa biodiversidad como sistema, obviamente, en el ser vivo, los seres vivos, en la misma naturaleza, ese cambio que iba produciendo. Pues bien, el día de hoy vamos a ver el tema efectos del clima y el agua. Entonces, efectos de este primer bloque, pero antes, ¿qué son los orogénesis? ¿Y cuáles son esas clases? Pues profesor, ¿por qué de formación? Tiene que ver con las montañas, tiene que ver con las placas tectónicas, tiene que ver con esos cambios que van sucediendo, para que obviamente entrar en la siguiente parte, donde surgen esos efectos. Y obviamente lo estamos percibiendo, cómo está sucediendo todo este tipo de los climas. Y obviamente el agua, que también va a tener su efecto. Profesor, entonces vamos a ver el tema del efecto invernadero. Sí, es como la película Un día después, son las mismas consecuencias de lo que está generando ya este cambio, obviamente el cambio climático. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Entonces, en la parte de aquí, los orogénesis, ¿realmente qué son? Más bien son un proceso donde la misma formación de las montañas se van cambiando. Y no pueden cambiar, obviamente tienen esa forma de cordillera, obviamente también la parte de su misma secuencia, de la misma formación que va generando ese mismo campo. Usted me dice, pero sufre una comprensiva de regiones. Sí, es verdad. Su extensa litósfera, obviamente continental, es la que va a cambiar. Obviamente dentro de esta orogénesis, de ese mismo proceso de formación, obviamente está deformada. Yo le decía en una clase anterior que estas placas buscan obviamente ubicarse, uno por debajo, el otro por arriba. Obviamente es cambio que va a generar, es una formación que surge, obviamente se renueva, obviamente esa montaña, y es una de las cordilleras con mayor consecuencia el que haya ese movimiento, y muchos lo vemos como sismo. Sí, es verdad, pero es cambiando ya esa parte de su misma estructura. Entonces esa orogénesis tiene dos clases o dos tipos, que es orogénesis simétrica y orogénesis asimétrica, y eso contempla cada uno. ¿Qué es entonces orogénesis simétrica? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ecología Verde. ¿Quieres conocer cómo nos afecta el cambio climático? Pues continúa viendo este nuevo vídeo que hemos preparado para explicártelo. Se denomina cambio climático a la variación existente en los patrones meteorológicos del clima terrestre. Hay variaciones en el clima de la Tierra y es algo normal y natural. La diferencia es que el cambio que se produce hoy en día se está incrementando a causa sobre todo de la actividad humana y lo hace aumentando tanto el cambio de clima como en la velocidad en que lo hace. El cambio climático nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. No se trata de un fenómeno únicamente ambiental, sino que además tiene graves repercusiones sociales y económicas. El impacto y las consecuencias que se manejan y que ya se están comenzando a ver son muy graves. Consecuencias del cambio climático. Son múltiples las consecuencias del cambio climático para los humanos y muchas de ellas están totalmente relacionadas. Falta de agua potable debido fundamentalmente a las sequías.
fusión o deshielo de glaciares y casquetes polares debido a las altas temperaturas. Esto produciría un incremento en el número de inundaciones y, por consiguiente, un aumento en el índice de mortalidad. Fenómenos climáticos extremos como tormentas, huracanes, sequías y olas de calor. Inseguridad alimenticia debido a cambios en las condiciones de producción de alimentos. Se prevé una disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África, a causa de la elevada evaporación motivada por las altas temperaturas y sequías. Aumento de la pérdida de biodiversidad. Existiría un riesgo de extinción del 35% de las especies terrestres para 2050. Los hábitats en los que se hallan estarían cambiando tan rápido que no serían capaces de adaptarse y sobrevivir en ellos. Serios impactos en la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte que la salud de millones de personas se podrían ver amenazadas a causa de la desnutrición y enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, o ligadas a ellas, como la malaria. Las consecuencias del cambio climático son y serán cada vez más graves para el planeta y, por supuesto, para nosotros. Es por tanto urgente tomar medidas para ayudar al planeta, pues, por mucho que se esté investigando la vida en otros planetas, el problema es real e inminente y avanza mucho más rápido que estas investigaciones, por lo que se debe enfrentar a este gran problema antes que huir de él. Y hasta aquí el vídeo de Ecología Verde sobre el cambio climático. Entonces vamos a continuar en los dos tipos de orogénesis. Se les dijo que la parte de orogénesis tenía dos tipos o dos clases. Una era la orogénesis simétrica y la otra orogénesis asimétrica. Entonces la orogénesis simétrica es el producto de los choques entre las dos placas. Es la que yo le decía hace poco también, y en la clase anterior, estas dos placas de la litosfera continental. Entonces se comprime obviamente al nivel de una depresión, se ajusta obviamente, y eso es lo que surge en la corteza, una parte terrestre de movimiento. Entonces chocan realmente en esa parte estas placas tectónicas, mientras que en la orogénesis asimétrica, así, obviamente la que provoca ese golpe de una placa continental y una oceánica, obviamente en la parte de arriba simétrica tiene que ver con las cordilleras, mientras que en la parte asimétrica tiene que ver con el continente más el océano. Recuerden que yo les decía, la parte del océano también se generan obviamente en sismo, porque las mismas placas buscan ubicarse y eso genera una onda, y al generar una onda en el océano provoca un maremoto o provoca un tsunami. Obviamente son mismos sismos y obviamente está situado tanto en las cordilleras, en el continente, perdón, y más en las placas oceánicas. Y eso es lo que va a generar esos cambios. Y obviamente esta parte es lo que está pasando y lo que estamos percibiendo ahora con los sismos. Ahora, en la parte de los efectos, tanto el clima nos lleva a ver a nosotros el efecto del clima en el tiempo de cambio climático, que tal vez se debería de llamar, para ser más preciso, una aceleración. Por eso yo le decía, algunos dicen cambios, más bien yo diría una aceleración de cambio climático, porque ese mismo clima va afectando, y obviamente estamos sintiendo la ola de frío también en América del Sur. Han puesto atención sobre las noticias. La parte del polo norte y sur está generando obviamente vientos con esas olas de frío y está llegando a América del Sur, obviamente en el polo sur. Eso es lo que va generando. Y no se digan los hermanos que están cercanos al polo sur y los que están obviamente en Canadá, en esa parte. Entonces va generando esa ola o ese cambio climático. Entonces estas mismas actividades del ser humano es la que deberían emitir esos gases de efecto invernadero. Y me hace acordar una parte de la película el momento del día después de la congelación. Entonces ese efecto invernadero buscan protegerse y avivar fuego para calentarse, y obviamente ese efecto no congele a todo lo que encuentra en su paso. Entonces eso es que va generando, porque
tanto la atmósfera del dióxido de carbono, el metano y otros gases se complementan, de la cual surge obviamente el proceso de calentamiento global. Y eso es lo que estamos viviendo. Y el efecto, obviamente usted va a decir, profesor, pero estamos viendo que surgen tornados. Obviamente es del mismo efecto como resultado de lo que el mismo ser humano está generando. ¿Pero qué está generando el ser humano? La contaminación del aire, primer punto. Entonces las empresas, por más que se incentive campañas, por más que se le comunique, por favor, pare, basta. Entonces las mismas empresas, con tal generar ingreso económico, entonces hace caso omiso. Y por eso surge estos tipos de contaminaciones. Ustedes, por eso, pero no tan solo el aire, es verdad, los ríos es un foco de infección, obviamente más fuerte en el sentido de contaminación. Y muchos, obviamente, buscan de ese mismo río para poder subsistir. Entonces eso es lo que va, obviamente, sucediendo con el calentamiento global ahora con el planeta. Entonces en la última parte, lo que vamos viendo, tanto ese clima sufre una aceleración, sufre un efecto invernadero y el calentamiento global. Usted me dice, profesor, pero por eso la temperatura es tan alta. Sí, es verdad. Y recuerde que no toda persona resiste esas temperaturas. Para quienes tienen problemas cardíacos, quienes tienen problemas de hipertensión. Entonces la misma temperatura hace que estas personas también tengan un proceso. En fin, también ese cambio de los climas en el agua tiene que ver mucho con el sol, donde calienta. Obviamente las temperaturas van generando, van procesando, y ese mismo vapor surge un círculo, un ciclo. Va a las nubes, baja otra vez, regresa a los océanos y otra vez tiene ese proceso. Pero también hay que tener muy en cuenta que a veces sí, ese mismo calentamiento ya está afectando obviamente al ser humano con su piel. Y eso es lo que va generando estos procesos. Pues bien, cualquier pregunta, cualquier inquietud me la hacen saber por interno. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Y atento con los temarios que voy a enviar. Cuídense.